Para quienes no saben, todavía tenemos un humilde programa que se llama Caminando con Dios, que tengo entendido ya tenemos un poquito más de 200 grabaciones en el canal de YouTube. Empezamos a grabar cuando empezó la pandemia. Agradecemos por ese lado a la pandemia que nos llevó a grabar desde mi casa al principio. Y no es un canal que he visto por miles de personas ni nada de eso, ¿verdad? Cuando yo miro canales que ya llevan reproducciones de miles y hasta de millones algunos, nosotros apenas andamos en 100 y pico normalmente en cada una de nuestras grabaciones. Algunas muy poquitas llevarán unas 2.000, 3.000 vistas, pero nuestra oración es que el Señor use esta humilde predicación para que donde quiera que sea vista, Dios alcance un propósito. Que si le puede servir a un alma, eso es maravilloso, ¿verdad? Si un alma puede venir a los pies de Cristo, si puede bendecir la vida de un santo que está en algún lugar, si una persona puede ser animada, motivada, o simplemente crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y motivarlos a vivir una vida de santidad para Él, estamos haciendo algo. Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que nosotros tenemos que tener esa convicción. En algún lugar tal vez estamos sembrando, en otro estamos regando. ¿Y qué es regar? Es llegar y echar un poquito de agua a la planta y otro más. Pero es Dios el que está detrás de todo. Pero qué privilegio poder uno hoy salir con un botecito con agua, ¿verdad? Y poder regar una plantita. Le dimos vida a esa plantita. Qué bendición. O contribuimos. Así que les pedimos que nos mantenga siempre en sus oraciones este humilde programa, y que usted ahí donde se encuentra, en algún lugar de los que ya nos ven, que se han suscrito a nuestro canal, puedan orar también por nosotros y por las almas que están perdidas. Nuestro propósito es que las almas sean salvas. A eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y queremos contribuir en esa obra. Muy bien, esta mañana estaremos hablando del capítulo número 12 de Segunda de Corintios. El mensaje se titula Bástate mi gracia. Me imagino que usted ya tiene una buena idea al escuchar este título, el nombre del título, Bástate mi gracia, de qué estaremos hablando esta mañana. Pero empezaré leyendo el capítulo 12, verso 1, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos una iglesia trinitaria, como puede verlo, creemos en la Trinidad, ¿verdad?, de Dios. Y dice así la palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El escritor es el apóstol Pablo, y le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Le está escribiendo una segunda epístola o carta a los hermanos en Corinto, y él va a tocar un tema interesante aquí, porque ahora vamos a meternos en las experiencias personales de él. Cada creyente tiene una experiencia personal con Cristo y podría contar un testimonio. Pablo tenía mucho de qué hablar. Pablo le había entregado, después de ser un perseguidor de la iglesia, y había perseguido a la iglesia implacablemente, y la vida de muchos cristianos habían sido expuestas por Pablo y llevados al martirio, y como el caso de Esteban. Recordarán ustedes que Esteban murió frente a la puerta en Jerusalén, y Pablo parece ser la persona que estaba encargado de esa persecución. Pablo fue conocido en la iglesia con temor. Los hermanos le tenían temor a Pablo. En ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, pero luego se va a convertir en el apóstol Pablo. Y le diré que también la iglesia misma tenía mucha desconfianza de él, por cuanto él había sido un perseguidor de la iglesia. Cuando él llegó a Damasco, camino a Damasco, iba cuando el Señor se le apareció, y allí fue su conversión, una conversión dramática, una conversión radical, ¿verdad? Él perseguía, el Señor Jesús ahí nos enseña, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí podemos darnos cuenta que Saulo, en realidad, él estaba persiguiendo a la iglesia. Él nunca pensó que estaba persiguiendo a Jesús, pues él pensaba que Jesús estaba muerto. Pero escuche esto: perseguir a la iglesia del Señor es perseguir a Jesús. Y ahí el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo ahí solo dice: Señor, ¿quién eres? Número uno.
Dos preguntas va a ser: ¿quién eres? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando recibimos una revelación y un encuentro con el Señor así tan fuerte, quedamos derretidos, hermano. Todo argumento de soberbia del hombre queda hecha nada. El hombre es nada delante de Dios, nada. Podemos hablar todo lo que querramos y con la mayor jactancia y esto y arrogancia, pero cuando Dios se manifiesta a un ser humano, esa persona queda, hermano, derretida o hecha polvo, porque no pulverizada, porque no somos nada realmente ante la presencia de un Dios eterno, de un creador. Nosotros somos seres humanos que vamos a vivir algunos pocos años en esta tierra, poquísimos, muy pocos, 60, 70, 80 años. Algunos jóvenes no llegan ni a 20 años, ni mueren. 30, 40. Tristemente, algunos niños nacen enfermitos y no llegan ni a los 10 años. La vida nuestra es realmente efímera, es realmente pasajera. Y algunos, dice la Biblia, el promedio o los días del hombre sobre la tierra, según los salmos, son 70 años. 70. 70. Yo tengo 67, me quedan 3. Si acaso. Pero dice, y lo más fuerte, los 80. Aquí tenemos gente de 80. Ya hasta se empezaron a persinar algunos ahorita ya. Mire, es muy rápida la vida, muy rápida, muy rápida. Los que tenemos hijos nos damos cuenta cómo crecen los hijos de rápido. Ayer eran unos niños, ahora son padres. ¡Qué tremendo! Tremendo. Solo nosotros creemos que el tiempo no pasa por nosotros, pero cuando vemos a los hijos nos damos cuenta de cómo está corriendo el tiempo. Dice, Pablo ahora nos va a compartir algunas experiencias, pues dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjese qué interesante. Pablo está contando como en tercera persona, pero es su experiencia personal realmente. Los estudiosos o analistas bíblicos, los bibliólogos creen, comentaristas bíblicos, creen que Pablo está hablando de él mismo. Yo estas semanas anteriores platicando con un pastor me decía, yo creo que él no está hablando de él, yo creo que está hablando acerca de Juan, quien tuvo esa experiencia en el libro de Apocalipsis. Le digo, él desconoció a Juan. Realmente él Juan estuvo en la isla de Patmos. Realmente no creo que haya sido ese el caso. Yo creo que él está hablando acerca de él mismo. Y usted analízalo por el contexto, que yo sí creo que está hablando acerca de él mismo. Dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque es una experiencia de carácter espiritual la que él ha tenido. Es una visión. Él no sabe si ha sido sacado del cuerpo o no. Hermanos, hay momentos y experiencias espirituales. Yo no podría decir que yo he tenido algo así, pero sí creo entender lo que Pablo está diciendo. Es que es una experiencia tan, de pronto un encuentro con el Señor, que simplemente, hermanos, Dios quiso que él tuviera este tipo de experiencia. No se trata que si yo ayuno mucho, que si yo oro mucho, voy a llegar a tener este tipo de experiencia. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que es nuestra obligación cristiana orar y vivir en santidad y buscar cada día más de Dios. Sin embargo, no es para todo el mundo tener este tipo de experiencia. Esto Dios tiene sus propósitos. Un día vamos a tener un tipo de experiencia maravillosa y vamos a ser alzados a los cielos y vamos a estar con el Señor por siempre. Así que si no la tenemos hoy, no se preocupe. Tenemos crédito allá, ¿verdad? Así que dice Pablo, esta experiencia que tuve no puedo decir si estaba en el cuerpo o no estaba en el cuerpo, porque no lo sé. Mire qué tremendo. Y dice, Dios lo sabe, y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora Pablo aquí nos revela algo interesante, que existe un lugar llamado el tercer cielo. Nuevamente los comentaristas bíblicos creen que el primer cielo, alguien como el doctor Magui, por ejemplo, un hombre muy respetado, cree que el primer cielo se trata de las nubes, el nivel de las nubes, lo que logramos ver con nuestros ojos, las nubes.
El segundo cielo creen que se trata ya de lo que es la galaxia, lo que son las estrellas, ese universo que logramos ver. Y el tercer cielo se cree que es donde está la presencia misma del Señor. La Biblia habla que Dios habita en luz inaccesible, es decir, no hay acceso ahí, no tenemos acceso. Usted puede tomar ahí un cohete e irse allá a la luna o a cualquier parte y no va a tener acceso a la presencia de Dios. Pablo dice en el verso 3, y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahora, el paraíso, recordemos, bueno, Jesús mencionó el paraíso. ¿Se acuerdan el caso cuando aquel hombre estaba muriendo a la par de él y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué le dijo Jesús? Te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 2, creo que verso 7 por ahí, también se nos menciona el paraíso. Se nos menciona ahí el paraíso. Entonces, el paraíso es un lugar, y recordemos que Apocalipsis tiene que ver con la revelación que Dios le dio a Juan. El paraíso es un lugar donde vamos a conocerlo algún día. No está aquí en la tierra, ya más, porque lo que fue el huerto del Edén y todo eso ha sido identificado como el paraíso terrenal, es donde Adán estuvo con Eva, pero eso no existe más, ese huerto no se conoce más. Aún la ubicación geográfica, usted puede ir ahí y usted no va a encontrar nada. Dios se cree que se lo llevó al paraíso, ese es el paraíso, se lo llevó al cielo, pero un día lo vamos a ver. Bueno, vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 2, simplemente para leerlo, para encontrarlo, ¿verdad? Ahí está, Apocalipsis 2, 7. Apocalipsis 2, 7. Ahí está. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan que en el Génesis se nos habló del árbol de la vida? Dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está mencionado en Apocalipsis. O sea, el paraíso de Dios existe, es un lugar específico y tendremos el privilegio de conocerlo y de verlo. Así que Pablo fue llevado a este paraíso y dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, palabras indescriptibles, palabras que no le era para él lícito decir. Son palabras que fueron dadas a él únicamente. Como toda experiencia en Cristo es una experiencia personal. Amén, hermano. Usted puede tener su experiencia personal con el Señor aquí en la tierra y eso nadie se lo puede quitar. Nadie. Por eso Pablo es aquí tan poquito cuidadoso en lo que va diciendo, porque aunque es algo que le va a servir a la iglesia hasta los fines de los tiempos, y nos va a bendecir y nos va a alimentar y nos va a permitir descubrir algo acerca de los misterios de Dios, tiene que tener mucho cuidado, como lo vamos a ver ahora mismo. Dice, de tal hombre me gloriaré, de ese hombre que tuvo la oportunidad de tener esa experiencia con él, Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, de este hombre no tenemos mucho que gloriarnos, casi nada, por no decir nada. Probablemente usted esté de acuerdo conmigo, pero este hombre no. Hay otro hombre que está aquí adentro, es el interior. Amén. Ese es el que ha sido hecho a la imagen de Cristo. Le decía a un amigo mío que platicábamos acerca del doctorado y todo eso y las maestrías, y le decía yo, ese título de maestría o doctorado en divinidades no me gusta mucho, le digo yo. ¿Por qué? Me dice él. Porque me siento más carnal que divino. El día que haya un título de maestría o doctorado en carnalidades, pues a lo mejor me animo, digo. Pero en divinidades no mucho. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Mire para dónde vamos. Pablo está diciendo,
me gozo en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Ven, con mucho cuidado dice él, no quiero que nadie vaya a pensar de mí que por el hecho de que le estoy contando estas experiencias significa que ahora soy una persona súper espiritual. Así que ya las alas me están creciendo, ¿verdad? No quiero eso. Porque esto es lo interesante, que usted y yo somos personas muy carnales, extremadamente carnales, que nuestra mente es carnal, que nuestros sentimientos son carnales, que la carnalidad fluye y brota en nuestro ser, y que cuando estamos buscando de Dios, entonces, cuando leemos la palabra, cuando estamos orando, cuando estamos esforzándonos por buscar a Dios, entonces sentimos algo hermoso y divino dentro de nosotros. Pero si no hacemos eso, usted y yo somos las personas más carnales del mundo. No sé si usted puede decir amén a eso, pero yo así me siento. Y dice que para que la grandeza de las revelaciones no se exaltasen desmedidamente, está diciendo Pablo, he tenido unas revelaciones tan hermosas, pero aquí viene el Señor ahora. Porque ¿qué pasa cuando usted tiene este tipo de experiencias sobrenaturales? Ahora de pronto el orgullo espiritual puede florecer. ¿Me entiende? Yo soy más espiritual que todos ustedes y entonces yo tuve este tipo de experiencia. ¿Quién aquí me puede decir que ha tenido ese tipo de experiencia? Yo subí al tercer cielo, yo estuve en el paraíso, yo escuché palabras inefables. Mucho cuidado, que los fariseos, precisamente esa fue la línea que cruzaron, creerse superior que las demás personas porque se creían un poquito más espirituales que la gente. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. A mí me gusta mantenerme mejor en el lado de decir soy carnal, que ya me crucé la línea de empezar a decir ahora, soy superior. No, me gustan las palabras del apóstol Pablo cuando dice que soy el más pecador de todos ustedes. Me gusta eso. Me gusta eso. Ahora, es peligrosísimo cuando los líderes empiezan a enseñar o a mostrar un lado muy divino de ellos. Tengan cuidado con los liderazgos allá afuera, hermano. Tengan cuidado. Se lo digo la verdad. Muchos superlíderes que se atribuyen hacer milagros y orar y la respuesta de Dios tiene que estar ahí inmediatamente. Todas estas cosas, tengan cuidado. No existe tal cosa como un superlíder espiritual. No lo hay. Aquí el único superlíder espiritual es Cristo. Vídese de los hombres carnales. Al final a todos se nos termina descubriendo algo. ¿Sí o no? Ahí estamos. Y lo que no, pues porque lo tenemos muy calladito. Esa es la verdad. Entonces, no. Este pequeño grupo, ruego al Señor para que los mantenga llenos de sabiduría y para que no se den impresionar por los hombres que dicen que son. Y al final, muchas veces lo que buscan es nuestra cartera, hermanos. Tengamos cuidado. Y no quiero mencionar, pero basta una mirada al programa de esta semana de Canal 52, creo que es. ¿Cómo se llama ese programa? Que salió María Elvira Salazar o esta otra, Teresa no sé cómo. Hay un programa esta semana que se llamó Telemundo, se llamó los super hombres de Dios, algo así. Hicieron un programa. Y déjeme decirle algo. Tengan cuidado con ministerios donde la mujer está al frente. Eso es antibíblico, pero está muy de moda. Está muy de moda. Dios no llamó a la mujer al ministerio pastoral, hermano. El ministerio pastoral es un ministerio de autoridad y la autoridad Dios se la ha dado al hombre. Y esto no es machismo.
Esto no es machismo, es simplemente un orden que Dios ha escogido, en el cual el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es su ayuda idónea. No es menos que el hombre, no es menos que el hombre. Ambos, según la palabra, somos hermanos en Cristo y somos copartícipes de la herencia en los cielos. Nadie es menos que nadie. Nadie es menos que nadie. Pero Dios ha establecido un orden, hermano. Y en la iglesia, Dios ha establecido que un varón sea el que está allí. ¿Por qué? Porque lo representa a Dios. Dios es la cabeza. El hombre es la cabeza de la mujer, dice la Biblia. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Nosotros estamos amarrados a los textos de la Biblia. El hombre es la cabeza de la mujer. Dios la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del hombre. Ese es el orden. Entonces, ¿por qué en la iglesia eso va a ser violado? No. La autoridad, recuerden que el propósito de la creación de Dios fue crear a Adán. Eva viene a complementar. Así que en las iglesias que usted ve una mujer al frente, pueden ser muy buenas predicadoras, pueden ser muy guapas, porque eso atrae la atención muchas veces allá arriba. Los hombres totalmente distraídos viendo a la mujer muy guapa, muy hermosa. Y esa es la verdad. Pero no, hermanos. No, ese no es el orden de Dios. Así que, dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones, mucha profecía hay en esos lugares, muchas profecías, y la gente dispuesta a recibir palabra de Dios. No, miren, hermano, la palabra profética más segura es la Biblia. Eso dice la Biblia. Esta es la palabra profética más segura. Lo que pasa es que no queremos leer, no queremos estudiar, queremos que se nos digan las cosas. Y estamos dispuestos a aceptar lo que diga la profeta, la profetisa o el profeta. No. Es interesante, pero Jesús no dejó ni una sola discípula. Digo, apóstola. Jesús escogió a 12 hombres para andar con él, de arriba para abajo. Anduvo Jesús con ellos. Habla de ancianos la palabra, habla de obispos. Aún los diáconos, que se mencionan unas listas en el libro de Timoteo, no se habla de diaconisas. Hay un solo pasaje, Filipenses 14:1 creo, que se habla de una diaconisa, Febe. Diaconisa, y se asume que era la esposa del diácono. Cuando usted lee el contexto, está hablando de la esposa de uno de los líderes. Pero cuando se habla de los diáconos, que son servidores, los líderes de la iglesia, lo que se está hablando allí es de que sean maridos de una sola mujer, que tengan su hogar, su familia en obediencia, en sujeción, que sepan gobernar su propia casa, su propio hogar. De eso es lo que se habla. No podemos tomar la Biblia hacia un pequeño... No, tiene que ser todo el contexto, incluyendo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor no nombró sacerdotisas, eran sacerdotes de la familia de Aarón. Y comentaba con los varones ayer de que era tan seria la cosa, hasta en la forma de vestir, que hasta los calzoncillos del sacerdote tenían que ser de lino fino. Y le dice, y cuando está hablando de los calzoncillos, dice, para que cuando se levante tu pie a subir las gradas, tu desnudez no sea descubierta. Mire qué tremendo. Cuando hablamos de eso, a mí me encanta el Antiguo Testamento por esos detalles, hermano. Porque estamos tratando con un Dios santo. El mismo que se le aparece allá a Moisés y que revela su carácter. Así que no podemos venir al Nuevo Testamento y hacer lo que nosotros queramos. No. Nos movemos dentro de la gracia, pero el carácter de Dios es el mismo. Así que, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿De qué está hablando Pablo ahora? Se ha especulado mucho sobre este mensajero de Satanás, este aguijón. Algunos dicen,
Pablo tenía problemas con las mujeres. Otros dicen, había quedado viudo. Otros dicen, Pablo tenía problemas de ceguera ya. Los hermanos acá en la Iglesia Bautista Bíblica, con los que he trabajado ya por cerca de 30 años, he sido su pastor por cerca de 30 años, conocen más o menos mi pensamiento al respecto. Pablo había participado en la muerte de Esteban y en la muerte de muchos santos. Había perseguido a la iglesia. Para mí, mi humilde opinión, no tiene que tomarla, no es bíblica, es mi opinión, que las cosas malas que hacemos se nos quedan grabadas aquí, hermanos. Y este es el campo de Satanás. Aquí es donde Satanás nos ataca y nos dice, bueno, tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero ¿te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de lo otro? A mí me vas a decir eso. Yo te conozco bien. ¿Sí me entiendes? Y esa es la forma que Satanás nos ataca. Y no, nos quiere... tú dices que tú eres salvo. ¡Ja! ¿Te la creíste esa? Que eres salvo. ¿En qué te basas para decir que eres salvo? Y te diré, ¿en qué me baso, Satanás? Me baso en la palabra de Dios. En lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Y ahí es donde usted tiene que pararse, firme. Porque si no, empieza usted a dudar de todo tipo de cosas. Y Pablo era constantemente, creo yo, asediado por Satanás en su mente y utilizaba el hecho de que él había sido perseguidor de la iglesia y que había visto morir a varios siervos de Dios. Y yo me imagino lo que para Pablo sería ahora considerar quién había sido Esteban, un gran hombre de Dios. Y yo participé en su muerte. Dios mío. Y yo creo que Satanás por ahí lo atacaba. Por ahí sabía atacarlo. Gracias, hermano. Satanás sabía atacarlo. Pero aquí hay un asunto que Pablo dice que para que no me enaltezca sobremanera, es decir, había un propósito de Dios en permitir que eso sucediera. Y yo quiero decirte que para que tú no te exaltes sobremanera, Dios también permite. Para que yo no me exalte sobremanera y me crea con lo poquito que soy, me crea algo que no soy, Dios permite que este enviado de Satanás nos abofetee, como en el caso de Pablo. Me abofetea, dice Pablo, y me hace, como que dice, bajar de las nubes. Y dice, es un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿para que qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Dios está interesado en mantenernos humildes, hermanos, con los pies sobre la tierra. No soy todo lo que la gente cree que soy. Y eso lo tienes que saber tú, quién eres realmente. Y dice en el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame esto, ya no lo aguanto, por favor. Esto me tortura, me castiga, no lo soporto. Quítalo. 3 veces le he rogado al Padre y me ha dicho, escucha la respuesta de Dios. ¿Bástate qué? Mi gracia. ¿Sabes qué, Rolandito? Como me decía mi mamá, vas a tener que aprender a vivir en mi gracia. Recordando que yo te perdoné. Recordando que eres lo que eres, porque la gracia de Dios es un favor inmerecido. Esa es la definición de gracia. Y Pablo lo llegó a entender muy bien. Y en todas sus epístolas, si usted se va en los primeros 2 versos de cada una de las cartas que Pablo escribió, él escribe estas 2 palabras que nunca faltan. Gracia y paz sea a todos vosotros. Y en las epístolas a Timoteo y a Tito, sus discípulos, le agrega una palabra más. Gracia, paz y
Hay una tercera palabra, no sé si es misericordia, pero me la pueden encontrar, por favor. En los primeros 2 versos, 3 versos. Allí estará, en la primera, segunda de Timoteo y Tito. Noté que le agregó algo más, pero en todas las demás cartas dirigidas a las iglesias, lo que usted encuentra es gracia y paz. Misericordia, mire qué linda esa palabra, misericordia. Siempre tenemos que vivir bajo la gracia, bajo la paz y la misericordia de Dios. Ahora bien, fíjense, la gracia es un don inmerecido de Dios. No, tú no lo mereces, pero Dios te salva por su gracia. Señor, ¿pero por qué? Porque quiero simplemente. No tienes que ganártela, no tienes que hacer obras algunas. La gracia de Dios es lo que permite que su Hijo haya muerto en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Ahora bien, la paz, porque gracia y paz, la paz en el corazón del creyente es la consecuencia de haber abrazado la gracia del Señor. ¿Entiendes? Y la misericordia que le suma a Timoteo y a Tito, pues ahí es donde tenemos que vivir, ¿verdad? Parados en la misericordia de Dios. Señor, no merezco esto, pero tu gracia es suficiente para mí. Así que el Señor le dice muy sabiamente a Saulo o a Pablo, bástate mi gracia. Hermano, si tú eres atormentado, si el diablo te dice cosas como el caso de Martín Lutero, aquel gran monje católico que trajo una gran revolución dentro de la Iglesia Católica. Algunos creen que de ahí viene el protestantismo que le llaman, algunos creen que de ahí salimos nosotros. Yo no creo eso, yo creo que el movimiento cristiano siempre estuvo corriendo a la par del catolicismo porque hubieron problemas serios allí y se separaron los cristianos. Ahí nacen los anabautistas, precisamente anabautistas. Y de ahí vienen prácticamente los bautistas, una línea que se separó, que nunca quiso correr, que nunca estuvo dentro de la Iglesia Católica. Siempre se corrieron a la par. Históricamente vienen las dos corrientes ahí, ¿verdad? Un movimiento pentecostal es más contemporáneo, de hace 100 y piquito de años. Pero los bautistas, desde allá se traza la historia, que se separaron de los católicos, no quisieron ser, precisamente por el bautismo fue una de las cosas. Porque ellos querían bautizar niños, nosotros no. Entonces les llamaron los rebautizadores, a los bautistas. Imagínese usted. Bueno, dice aquí que el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire qué lindo. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y luego agrega, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, alguien ha dicho que nunca un creyente es tan peligroso como cuando dobla sus rodillas y se pone a orar. Nunca. Usted será una persona que el diablo la trae allá, la trae acá. Había un hermano que siempre que le preguntaba, ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, ahí el diablo me trae. El diablo me trae ahí todo. No, bueno, usted puede ser uno de esos. Pero déjeme decirle que cuando usted dobla sus rodillas y cuando usted le dice, Señor, ayúdame, sálvame, rescátame, porque yo no puedo, soy débil, estoy a punto de tomarme este trago, estoy a punto de volver a caer en esta situación de adulterio, estoy a punto de hacer esto, o de robar, o lo que sea. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Y usted recobra fuerzas como el águila. Y usted vuelve a las alturas. Y vuelve a alzar vuelo. De eso nos está hablando Pablo. Está diciendo que cuando somos débiles, entonces tenemos la gran oportunidad de llegar a ser fuertes. Como Sansón, me encanta ese ejemplo. Sansón, hermano, cuando estaba más débil Sansón. Mire, el ministerio de Sansón era matar filisteos. Ese era el ministerio de Sansón. Sansón lo trajeron para que mantuviera a los filisteos a raya, para guardar. Y sabe que usted que Sansón es de esa área de Gaza. Y él, los enemigos de Israel, Dios lo levantó con una super fuerza poderosa para
Ese mataba enemigos de Israel hasta con una quijada de un burro. Tremendo ese Sansón. Él lo mantenía a rayas, pero se puso a jugar con las cosas de Dios, ustedes saben. El niño pues tenía problemas con las mujeres, ¿verdad? Entonces por ahí tuvo problemas. El asunto es que al final de su carrera, fíjense qué tremendo esto. Sansón nunca mató más filisteos que en el último día de su vida. Fíjense lo peligroso que es un hombre en las manos de Dios. Nunca mató tantos como en el último día. Y en el último día sin ojos, completa debilidad. Sin ojos, sin su cabello largo que era una figura de la relación poderosa que él tenía con el Señor. Totalmente debilitado, conducido por un niño de la mano para llegar a las columnas de aquel lugar, de ese gran estadio o gran centro donde él lo habían llamado para hacerla de payaso, para que los divirtiera. Mire usted, hermano, atención, los cristianos, si no estamos fuertes, venimos a ser el hazmerreír de este mundo. Si no, si estamos fuertes, este mundo tiene que respetarnos. Y fíjense que lo arrimaron a Sansón y él dijo: Señor, mira lo que me han hecho, permíteme ahora tomar venganza por mis ojos. Y el Señor se lo concedió. Y dice un texto muy chiquito ahí, dice: y el cabello de Sansón empezó a crecer. ¿Sabe qué es eso? Gracia, misericordia, comunión. Que Dios no lo había abandonado, como no te abandonará a ti. Jamás. Pero tenemos que mostrar nuestra debilidad y tenemos que traer nuestra debilidad delante de Dios. Y por eso ese aguijón en la carne siempre está presente. Siempre nos está molestando para obligarnos a ir a rogarle al Señor que nos defienda. Que nos defienda. Yo me acuerdo cuando era muchacho, tengo mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, y había un muchachito que me traía a mí ahí siguiendo y molestando. Ustedes ya saben cómo es eso. Y cuando usted no se defiende ahí, es peor. Así que enséñele a Cesarín, hermano, que cuando le salga uno ahí, que le pegue en la nariz, dígale así, mira, ¡pum!, para que lo calme. Así le hacen a los tiburones, dicen, en la nariz, mire, para que se calme. Dígale que el pastor le dijo. Y entonces, el muchacho me traía a mí y siempre me estaba amenazando: cuando salgamos de la escuela, y van a ver. Y yo no hallaba, yo quería que las clases, cualquiera creería que era un gran estudiante, pero yo quería que las clases no terminaran, hermano. Ya no vamos tan rápido. Un día voy saliendo de mi clase y el muchacho me está esperando, hermano. Y yo cuando lo vi, como que vi al diablo. Ay, sí. Y de pronto me llama la atención que da la vuelta y se va tranquilito. Y yo dije: ¿qué pasó? Mi hermano estaba a la par. No se atrevió a tocarme ni a hacerme nada porque mi hermano estaba a la par. Qué hermoso es tener a Jesús a nuestro lado, hermanos. Él es poderoso. Él venció en la cruz del Calvario. Él derrotó a la muerte, derrotó a Satanás, derrotó, hermano, le arrebató las llaves a Satanás del infierno. Cualquier decreto de muerte que había contra nosotros, Él lo destruyó. Y hoy usted y yo, por su gracia, únicamente somos salvos y estamos destinados a tener una victoria enorme en el Señor. Los cielos nos están esperando. Somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó. Así que, hermano, en esta tierra usted camine, marche con seguridad. Usted es un hijo de Dios, usted es un victorioso. Si Satanás le quiere poner otros pensamientos, decirle: tú no eres nada, tú no vales nada, mujer, tú
tú siempre vas a estar allí, tienes que estar ahí humillada. No. El Hijo de Dios es un hombre y una mujer que aprende a tener dignidad, hermano. No se le ande rebajando a nadie. No ande, como decíamos el miércoles en la clase, sacábamos todas las palabras que se usan y lo vamos a hacer esta mañana, pues. En Nicaragua le dicen cepillo a la gente que anda ahí tratando de quedar bien con otro, con el jefe y todo eso, ¿verdad? En México les dicen, ¿a quién le dicen lambiscón? Los mexicanos son los que, lambiscón. También dicen, ¿qué más? Barberos. No tiene que ver nada contigo, César, eso, barberos. César es barbero, ¿verdad? Pero de barbería, de que corta pelo, ¿verdad? En Honduras, ¿cómo les dicen, hermanos, por allá, a las personas que andan ahí tratando de quedar bien con los jefes y... ¿Cómo? Lamebotas. Imagínense ustedes lamer una bota de esa, que fea, ¿verdad? En Guatemala, hermano, ¿no? ¿Ah? No. Igual, no tienen terminologías más fuertes. Bueno, un cristiano no debe ser eso. Un cristiano tiene que tener dignidad, tiene que traerlo todo a los pies del Señor. Amén. Usted dirá, soy una persona débil, dele gloria a Dios. Porque si usted es una persona débil, usted es una persona fuerte. ¿Por qué? Porque usted debe de aprender a traerlo todo a los pies de Cristo. Tiene que aprender a traer todas sus debilidades y ponerlas a los pies de Cristo. Por eso el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, y para mí una grande esperanza de esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos perfeccionados en medio de la debilidad, y a medida que tenemos más problemas, si usted es un niño o una niña que siente que no tiene mucha inteligencia, mucha sabiduría para sus clases y esto y el otro, tráigalo a los pies del Señor. Señor, ayúdame con mis clases. Joven, ayúdame, Señor, en la universidad. Señor, yo sé que esa carrera suena mucho para mí. Eso de ingeniería, eso de arquitectura, eso, demanda demasiado conocimiento y sabiduría. Señor, pero yo soy tu hijo, ayúdame a llegar ahí. Y el Señor les va a ayudar. Oh Señor, abrir esas puertas de esa universidad parece un imposible. Dios lo puede hacer. Lo hará por usted. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a traer sus debilidades. Señor, a mí mis padres me dijeron siempre que yo no servía para nada. Pero tu palabra dice que soy tu hijo. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como es una jovencita esta mañana. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que dice tu palabra. Yo voy a creer lo que tu palabra dice. No lo que el hombre diga y no lo que Satanás me diga. Porque Satanás va a usar seres humanos para mandarte a decir que tú no sirves para nada. Pero eso no es así. Un hombre grosero ahí que golpea a la mujer. Tengamos cuidado con eso. Yo eso lo desecho inmediatamente. ¿Verdad? En el nombre del Señor yo digo, un cristiano tiene que tener dignidad. Nunca permita que le quiten lo que el Señor le ha dado. Que el Señor me lo bendiga en esta mañana. Que Dios lo bendiga a usted allí que nos está mirando por la televisión, por el YouTube. Que Dios me lo bendiga. Recuerdo, Cristo le ama. Y Jesucristo sigue siendo la única esperanza. Dios me le bendiga.